Dame unos minutos para empezar. Me dice que está grabando. Ya. Ya, entonces comenzamos. Bienvenidos, chiquillas, bienvenidos a todos los que se hicieron el tiempito para estar en este conversatorio. Está preparado con mucho amor, con muchas ganas de que puedan aprender, podamos interactuar y dar nuestra opinión al respecto. Bueno, este conversatorio está creado para poder entender el movimiento abolicionista, para ver cómo podemos avanzar hacia la liberación animal y también tratar el tema que hoy día se ha vuelto muy común, que es la vegefobia. Y además también tratar de los animales en la Constitución, cuál es el beneficio y cuáles son las desventajas que podríamos tener al buscar esta acción de que los animales sean reconocidos en la Constitución. Por lo tanto, hoy día que invitamos a Nicole activista, es filósofa, lleva muchos años haciendo activismo, muchos años promoviendo la abolición, y le damos la bienvenida también a Hugo, que Hugo es, a ver, lo voy a leer bien para no sacar nada, fiscal a cargo de la UFI, especializada en violencia familiar y género, máster en Derecho, Ciencias y experto en Derecho Animal y Vegano. ¿Estoy bien, Hugo? Sí, habría que, digamos, aclarar que el derecho animal, como lo entiendo yo, es veganismo jurídico, ¿no? El derecho animal es una aclaración que uno tiene que tratar de hacer siempre para no entender que es un marco regulatorio de cómo podemos seguir explotando a los animales, sino una extensión lógica de los principios filosóficos y éticos del veganismo aplicados al derecho. Perfecto. Entonces, para comenzar este conversatorio, nos gustaría que nos pudiesen explicar ustedes dos qué es abolición, cómo lo definirían ustedes, cómo lo explicarían a las personas. Nicole, ¿te gustaría empezar? Sí, por supuesto. Creo que primero había que definir dos grandes categorías, porque si bien el concepto de abolicionismo se utiliza mucho, por ejemplo, en el movimiento feminista, en el movimiento vegano y en general en todas las causas sociales que reivindican los derechos de las víctimas oprimidas. Pero cuando nosotros hablamos de abolicionismo en el contexto de los derechos animales, nos referimos a esta postura abolicionista que surgió en Inglaterra en el siglo XVIII, por medio del movimiento cuáquero, en oposición a la esclavitud afroamericana. Por tanto, nosotros cuando hablamos de abolición, en este caso de los derechos animales, nos referimos más que nada a ese enfoque, que sería como una extensión de esa postura que se oponía al estatus de propiedad que padecían las personas negras, las personas de piel oscura, ya para tener eso bien en claro. Porque el concepto abolición, o sea, en una definición básica, si uno ve al diccionario, o ya una connotación popular de la gente, tienen distintos sentidos, distintas aplicaciones, y es un concepto también que se utiliza de manera muy transversal. Entonces acá había que dejar bien en claro que cuando nosotros hablamos de abolicionismo en el sentido de los derechos animales, nos referimos a esta postura que surgió en Inglaterra. El abolicionismo como postura se opone al estatus de propiedad que padecen las víctimas que son sometidas a esclavitud, a estatus de propiedad, a ser tratadas como meras mercancías o recursos, en este caso por los propietarios, ¿ya? Ahora, en el ámbito, en el ordenamiento jurídico, imagino que aquí Hugo podría explicar mejor qué es lo que podemos entender como abolicionismo, pero yo al menos dejo en claro qué es lo que significa en términos éticos, ¿ya? Espero que se haya comprendido bien la diferencia. Sí, muchas gracias. Entonces, Hugo, si pudieses complementar lo que nos habló la compañera. Sí, está muy bien definido. Yo diría que, o agregaría, que para poder entender la postura abolicionista hay que partir de tres presupuestos que son que es el status quo, es decir, es lo que es la ideología dominante. Porque para nosotros poder proponer un cambio de paradigma tenemos que entender cuál es el paradigma actual. El paradigma actual es el antropocentrismo moral, del cual deriva la posición del ser humano en el sentido de querer someter a la naturaleza, en un término amplio, es decir, el sometimiento total de la naturaleza. Eso incluye, por supuesto, a los animales no humanos.
hijo del antropocentrismo moral es el especismo, es decir, tener una consideración moral divergente según la especie. Y una subideología del especismo es el carnismo, que es un neologismo que trae la doctora Melanie Joy, doctora en psicología de la Universidad de Massachusetts, que es una ideología que atraviesa en forma transversal, a veces en forma velada y otras veces no, es muy evidente, y que obliga o combina a la población en general, a todas las personas, a tener pautas de conducta que tiene que internalizar y que prácticamente se generan mecanismos psicológicos donde la persona no puede siquiera cuestionarse esa ideología y la ve como algo normal, natural o necesario, que es someter a los animales no humanos, es decir, explotarlos y una combinación, una obligación de comer carne. Entonces yo creo que desde el lado del derecho, más que prohibir, porque a veces el abolicionismo conllevaría la idea de prohibir, ¿no? La idea es incluir. Yo creo que la idea es cuestionar estas bases morales, esta ideología dominante, y rebatirla. De nada sirve tratar de articular leyes, o hay una suerte de hiperinflación de leyes o de textos normativos que tienden a regular la cuestión de cómo se relaciona el hombre con los animales, con el resto de la naturaleza en general. Es decir, con el medio ambiente, con todo lo que lo circunda y lo que le da vida. Ahora, el tema es cuestionar esas bases morales, es reformar ese status quo, modificar y tratar de ser nosotros los desviados sociales, lo digo en el mejor sentido, no en un sentido peyorativo, en el mejor, el más bello de los sentidos, somos desviados sociales porque estamos discurriendo fuera de las pautas generalizadas, internalizadas y generalmente consensuadas de conducta. Sociológicamente nosotros somos desviados sociales, porque somos esa minoría que se opone y que quiere rebatir y que quiere confrontar con un debate público estas bases morales. En función de eso sí propiciamos la liberación animal, ¿no? Pero primero hay que confrontar esas bases que son, en primer lugar, morales, éticas, luego son pautas de conductas sociales y muy interna y profundamente pautas y condicionamientos psicológicos. Súper, muchas gracias por su respuesta, chicas. Y lo importante es también entender cómo se origina... olvidé la pregunta, perdón. Cómo se origina la explotación animal, para que ustedes nos pudiesen explicar cómo entender esto de cómo se origina este tema y después cómo también podemos ayudar a abolir esto. Mira, yo difiero un poco de lo que dice Hugo. No creo que hayan subtipos de ideología o prejuicio en la sociedad. Yo creo que en realidad el problema que tenemos es el antropocentrismo moral, que, bueno, lo que conoce también como especismo. Yo al menos no soy partidaria de este concepto del carnismo. No considero que haya una ideología, un prejuicio concreta con la carne. Yo creo que es más que nada una proyección de lo que ya está en la mentalidad de la gente. La gente es especista y eso por supuesto se refleja en sus actos, se refleja en su mentalidad, en su vida cotidiana, en lo que come, en lo que hace. No me parece que hayan tipos de ideología, me parece que todos los animales son explotados, están sometidos a este estatus de propiedad porque la gente es especista, ve a los demás animales como seres inferiores, que no tienen los mismos derechos básicos, fundamentales que los seres humanos. Es un problema de prejuicio, de falta de educación moral. Además, yo también pienso que además de ser erróneo este concepto, también puede reforzar la idea de que el consumo de carne es más inmoral que otro tipo de área de explotación animal, que es lo que sucede mucho también con las organizaciones bienestaristas, que se enfocan, por ejemplo, en las campañas del lunes sin carne, por ejemplo, otras campañas, por ejemplo, circo sin animales. En realidad nosotros como veganos, como activistas, debiéramos rechazar todo uso de animales. Da lo mismo si es el tema de la carne, el tema de la vestimenta, el tema de las campañas. Claro, aquí Antoni comenta Veganuari también. Creo que toda forma de explotación animal debiera ser rechazada al mismo nivel y explicar que esto se debe a un prejuicio concreto que sería el especismo. Estos conceptos nuevos que están surgiendo como el carnismo, otras ideologías también que he visto,
no me parecen que sean conceptos adecuados para poder educar sobre veganismo y los derechos animales. No sé qué opinará Hugo, pero yo al menos esa diferencia... ¿Quiere responderle a Nicole? No, por eso yo empecé hablando de antropocentrismo moral. Yo dije que hay un problema, una base moral defectuosa o errónea de creer que el ser humano es el dueño y señor de la naturaleza y de los animales no humanos, del resto de la creación, y que la puede someter. Solo dije que es una subideología dentro del especismo. Yo soy partidario de eliminar estos conceptos de antropocentrismo moral, o por lo menos confrontarlo. Dije cómo funciona a nivel psicológico. Yo creo que sí funciona a nivel psicológico y no se refiere el carnismo exclusivamente al consumo de carne. El carnismo es un concepto amplio que habla de la explotación animal. Y se entiende explotación animal como todo, no es que es exclusivamente. Y no creo que quien lo creó, la doctora Melanie Joy, porque la he escuchado y he leído sus libros y he conversado con ella, promueva bienetarismo, todo lo contrario, es una enfática defensora de los derechos de los animales. Creo que no pasa por ahí. Pero bueno, no importa, dejemos de lado el concepto de carnismo, porque es un concepto más moderno o más novedoso. Yo creo que sí, por eso yo empecé hablando de antropocentrismo moral y luego dije especismo. Lo que pasa es que muchas veces el problema es entender exclusivamente el lado ético. Yo creo que hay que entender también qué pasa a nivel psicológico, a nivel sociológico y a nivel psicológico en las personas. Yo no creo que solamente sean especistas, que lo sepan y se sientan orgullosos de ello. Yo creo que claramente no saben que son especistas, o sea, no saben que ese es un concepto o una ideología que llevan, que fueron adoctrinados socialmente, tuvieron una educación especista y así se comportan, tienen respuestas especistas, tienen un comportamiento especista, pero creo que no lo saben, por eso me parece que la ideología, esta ideología que digamos aparece veladamente en la sociedad, es parte de lo que llevan en forma psicológicamente, profundamente, todas las personas que discurren o que ven a los animales como algo inferior, ¿no? A los animales no humanos. Mira, que Adri también quiso participar y escribió que el carnismo es un concepto ideado por la autora bienestarista Melanie Joy para referirse a una forma específica de especismo según la cual a los animales se los reduce como objetos para carne. Estoy de Sí, acuerdo con Adri. Pienso sí, que... así empezó, pero el concepto lo amplió. Pero bueno, no importa, me parece que no tiene sentido discutir porque yo empecé hablando de antropocentrismo y de especismo, o sea, dije que el problema es ese, o sea, más allá de que exista o no ese mecanismo que los condiciona a las personas, aún inconscientemente, a considerar a los animales inferiores y a explotarlos, el concepto psicológico, como le denominemos, si sea carnismo o tiene otro nombre, yo creo que es irrelevante porque nace de una visión deformada de la realidad, una visión que se llama especismo, que a su vez deriva del antropocentrismo moral, que es lo que dijimos al principio. Nicole, Yo tengo ¿sí? una pregunta, o sea, ¿cómo yo le digo a alguien que no sabe nada de esto? Porque nosotros manejamos conceptos de especismo, pero hay gente que obviamente no tiene idea de esto. ¿Cómo le digo yo que es un especista? ¿O cómo llego a esa persona para que cambie su forma de pensar con relación a cómo ve a los animales? ¿Te refieres a cómo llevar a cabo la educación vegana, Nina? Claro, porque nosotros acá estamos hablando como de conceptos muy elaborados que el movimiento ha ido como trabajando a lo largo que ha ido creciendo, entonces es como bien diferente cómo educar a las personas, porque igual queremos avanzar en base a esas preguntas. Permiso, corto. ¿Cómo llegamos nosotros como activistas a generar un movimiento abolicionista en un territorio donde la gente no está preparada como para recibir esta información y que lo entienda? Actualmente la gente se está haciendo vegana porque ve videos de matadero, ¿cachai? Entonces como bien difícil poder entrar a nivel psicológico. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué creen? ¿Qué recomiendan al respecto? Mira, yo a nivel personal y por medio de Defensa Animal, que es por medio de la organización en la cual yo, bueno, soy presidenta y que funciona hace más de 10 años,
Nosotros tenemos ya mucha experiencia en el sentido de que pasamos de un enfoque neo-bienestarista a un enfoque abolicionista. Así que tenemos como una gran trayectoria en el sentido de trabajamos hasta en proyectos de ley, como para que puedan hacerse una idea de cómo hicimos esta transición del neo-bienestarismo al abolicionismo. Trabajamos incluso con un candidato a la presidencia para que vean hasta dónde pudimos llegar. Pero siempre nos hemos dado cuenta, bueno, el aprendizaje también que yo adquirí con todos estos años de experiencia, es que la gente, claro, la gente es mucho más cercana al discurso, a la idea, o conceptos, por ejemplo, del maltrato animal, de que los demás animales sufren, de prohibir determinadas prácticas de explotación animal, como la industria o el negocio de pieles, etc. Pero claro, cuando uno aborda ya un mensaje abolicionista, que habla que los demás animales son personas, que tienen valor moral, y que deben ser respetados en este caso por los humanos, claro, la reacción cambia totalmente. Al principio, que nosotros cambiamos de enfoque, que fue en el año 2014, fue bastante difícil acá en Chile, por lo menos. Yo diría que fuimos los primeros abolicionistas acá en Chile, de manera oficial, por lo menos. Recibimos toda clase de insultos, de burlas, calumnias, amenazas incluso. Fue muy difícil. Después, con los años, nos dimos cuenta que cada vez el enfoque abolicionista estaba siendo asumido, estaba siendo difundido por las redes sociales, y mucha gente estaba adquiriendo este enfoque. Y ya la percepción de la comunidad en general, digo comunidad porque sabemos que hay veganos, vegetarianos, animalistas, rescatistas, etc. La percepción de esta comunidad cambió bastante, desde el 2014 hasta ahora el 2020. Ya no parece un enfoque descabellado, así como lo era el veganismo hace muchos años atrás. Y la reacción también es muy diferente también en la gente especista común y corriente. Yo diría que quizás no hay mucha experiencia, otros veganos no tienen mucha experiencia, porque siempre hemos utilizado el discurso bienestarista. La mayoría, de hecho, yo diría que la mayoría partimos con un discurso bienestarista, porque lamentablemente es el segundo adoctrinamiento, como lo menciona muy bien un activista que se llama Luis Torres. Además de recibir este adoctrinamiento especista, antropocentrista, desde que somos pequeños, luego que nosotros, claro, vimos la luz, podríamos decir, nos dimos cuenta de esta injusticia que viven los demás animales, nos dimos cuenta que hay un segundo adoctrinamiento, que sería el adoctrinamiento de las organizaciones, el adoctrinamiento que se da en el activismo, que sigue siendo especista, sigue manteniendo el paradigma, en este caso, que los demás animales son recursos, o que pueden estar sometidos a este estatus de propiedad. Cuando nosotros comenzamos, lo primero que nosotros hicimos, apenas empezamos con las charlas, que fue en el 2014, con los cursos formativos, con el stand informativo, empezamos a hacer encuestas a los alumnos, a la gente que iba a las charlas, y tratábamos de recopilar todas las opiniones. Por ejemplo, no recuerdo en este momento las preguntas exactas, pero algunas preguntas de la encuesta, por ejemplo, preguntaban si les había hecho sentido el concepto de persona, en el sentido de que los demás animales también son personas, o si le había hecho sentido el tema de la injusticia de utilizar o explotar a los demás animales. Y nos dimos cuenta que en realidad todas las respuestas de la gente que había hecho las encuestas, que fueron alrededor de 300 encuestas, más o menos, entre stand informativo, entre charla y curso, era muy positiva. O sea, era mucho la gente que había comprendido el problema de fondo. Eso es lo que cuesta bastante que comprenda la gente, porque cuando uno hace activismo, la gente de inmediato cuestiona el tema del sufrimiento, el tema, no, pero es que hay que matarlos mejor, hay que mejorar las condiciones, el principio de trato humanitario, etc. Como que de inmediato la gente se va por el tema del bienestar animal. Pero nos dimos cuenta que esta gente que respondió a esta encuesta, que no necesariamente era gente que estaba interesada, sino que gente que nosotros captamos de repente en la calle o en algún lugar público, nosotros teníamos algún stand, lo comprendían a cabalidad, independiente si después con el tiempo se hicieron veganos o asumieron en este caso el principio del veganismo. Así que yo diría
que la gente está preparada para comprender esto. El problema es que no hay muchas organizaciones, no hay muchos activistas que eduquen realmente sobre el veganismo y los derechos animales. No hay mucha experiencia al respecto. Entonces es difícil como dar una respuesta a cuál sería como la herramienta o el discurso más adecuado en este caso para educar a las personas, Nina, por lo mismo, porque falta esta experiencia de la educación vegana o la educación abolicionista de los derechos animales. Pero la experiencia que yo tengo, bueno, junto a otros miembros de la organización, es completamente positiva. O sea, hemos tenido muy buenos resultados, mucha gente después de eso nos contactaron, muchos de ellos también son miembros, se volvieron veganos, son activistas, así que puedo rescatar bastante opiniones positivas respecto a ese activismo. Yo ahora, con todo esto que está pasando con el tema de la pandemia, yo traté de mencionarlo también como en los cursos y generalmente en las redes sociales, además del contenido, porque también tenemos que cuidar la forma, que es lo que también comentamos con unos compañeros hace unos minutos atrás. Por supuesto que el contenido en el mensaje que nosotros transmitimos es importante, es fundamental, o sea, pero también la forma. Y esta forma también yo diría que hay una cierta confusión, porque mucha gente cree que la forma implica decir algo menos que la verdad, algo menos que veganismo, para que la gente no se sienta ofendida, no se sienta atacada, etc. Pero yo diría que la forma también tiene que ver con los medios que nosotros utilizamos. Por ejemplo, las redes sociales, el activismo, por ejemplo, en plazas públicas, por ejemplo. Me parece que eso también es cuidar mucho la forma en cómo nosotros educamos a los demás. ¿Por qué? Porque a veces no siempre se dan estas instancias para educar y muchas veces cuando uno intenta acercarse directamente a la gente, claro, nos ve como si fuésemos religiosos, como testigos de Jehová, poco menos. Entonces, en cambio, las redes virtuales, que son lo que yo más ocupo y recomiendo, generan este acercamiento con la gente directamente y la gente se acerca a nosotros, nos pregunta directamente. Por ejemplo, con el activismo que yo hago en las redes sociales, me he recibido un montón de mensajes de gente que me dice, oh, sabes que jamás me había cuestionado esto, tienes razón, no me había cuestionado que además animales también son personas, ¿cómo no me di cuenta del tema del bienestarismo? Entonces, yo diría que eso, Nina, más que el contenido, o sea, el contenido es fundamental, pero también los medios que utilizamos. Así que esa es como mi respuesta, Nina, no sé si... Gracias, Nicole. Nina, ¿respondió en algo, Nicole, tu pregunta? ¿Te gustaría también escuchar lo que piensa Hugo al respecto acerca de la educación efectiva, de cómo ir avanzando hacia el abolicionismo, también de explicar la forma de activar, que también, como comentó Laura Gorbat, siempre hacerlo con respeto y con tácticas efectivas de comunicación? ¿Qué opinas tú acerca de la educación vegana? Yo creo que yo parto del concepto que el veganismo es una ética de igualdad, de respeto y de justicia, que va a llevar inexorablemente al abolicionismo. Eso es así, eso es inexorable. En cualquier escenario teórico o ético que estemos analizando, siempre va a llevar a la liberación animal y al abolicionismo. La pregunta que nos tenemos que hacer en el medio es, si nosotros solo vamos a hablar específicamente de la cuestión ética, o si como medida más efectiva y logramos un mayor, ¿no? O sea, exclusivamente nos vamos a centrar en la cuestión ética, en lo que es la explotación animal, o vamos a utilizar algunos otros de elementos o otras tácticas o otras estrategias para acercar a la gente, aunque sea por lo menos a dejar de explotar animales o ser cómplice de del financiamiento y la explotación animal. La pregunta sería, ¿solo queremos hablar de ética o también vamos a hablar de salud, de medio ambiente o de otras cuestiones? Porque claro, son cuestiones que para nosotros, que somos veganos abolicionistas, porque no hay veganismo utilitarista, no hay otra opción. Entonces la pregunta es, si nosotros en el fondo lo que queremos es reducir la explotación animal, no hay un momento, un instante
de pasar de 0 a 100 o de 100 a 0, que se va a suprimir inmediatamente. La pregunta es, ¿podemos utilizar otras estrategias que no sea exclusivamente la ética? Y esa es una buena pregunta, porque hay quienes dicen, hablemos de la salud, de lo que implica el consumo de proteína animal en el cuerpo humano, hay quienes dicen, hablemos un poco sobre las razones filosóficas, hablemos de religión, que hay muchísimo para hablar de todo eso, y sobre lo que implica la cuestión de, digamos, de la explotación de los animales, o lo que es, para muchísimas religiones, yo diría que casi todas, la equivalencia entre un ser humano y un animal no humano. Entonces, que por supuesto fue deformado por distintas instituciones, porque acá no es un problema de la filosofía o la religión, sino de las personas humanas y las instituciones que deformaron esa información. Pero yo entiendo que también hay que atacar desde el lado de la educación especista. Yo recuerdo hace muy poco que todavía en uno de los manuales de biología de mis hijos se está tocando el tema puntual de que hay que consumir carne porque si no hay proteína en el cuerpo humano. Entonces yo digo, lo dejo pasar, cuestiono la cuestión solamente ética de que sí, ya sé que los animales son personas, pero yo puedo llegar a esta persona que me está educando desde ese lado, o abordo el tema de que tenés un error, una falacia, porque proteína no pertenece con exclusividad a un alimento determinado. La proteína se puede obtener de todo tipo de alimentos, y puntualmente la mayor cantidad de aminoácidos o los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita, obviamente están en las frutas y las verduras, particularmente crudas. Entonces, la pregunta es si nosotros tenemos que atacar todos los rubros que hay. Es decir, hablemos de economía y desigualdad social, qué pasa con la industria cárnica a nivel de medio ambiente, a nivel de desigualdad social, a nivel macroeconómico y microeconómico, qué pasa con la salud, o exclusivamente vamos a hablar de ética. A veces la persona no está receptiva para escuchar determinados argumentos, solamente lo de la ética. Entonces a veces es una estrategia efectiva ir por ese lado, y en muchos casos nos ha pasado que cuando uno comienza a hablar de determinadas cuestiones como el medio ambiente, o puntualmente la salud, o puntualmente las cuestiones de desigualdad económica, terminan llegando igual a la cuestión ética. Sí o sí terminan llegando, me ha pasado con muchísimas personas que empezaron por cuestiones de salud, y terminan decidiendo ellos mismos darse cuenta que los animales no humanos son también personas y que tienen los mismos derechos y la misma consideración moral. Entonces, yo no estoy dando una certeza en esto. Yo estoy preguntando o trayendo a debate público si solo tenemos que utilizar un solo discurso o tenemos que abarcar todas las implicancias de la explotación animal a nivel de todo lo que implica en todas las ciencias y en todos los aspectos de la vida humana, y de ese lado tratar de llevar algún tipo de discusión o algún tipo de concientización, ¿no? Porque no es solamente, para mí sí es una cuestión ética. Yo empecé por ética, obviamente, yo decidí cambiar, pero ¿qué pasa con aquellas personas que no están receptivas a la cuestión ética? Muchas personas escuchan el discurso, que es, digamos, un discurso que tiene que ver con la igualdad, que tiene que ver con la colisión de los intereses. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Esa persona inmediatamente lo escucha, lo interpreta, pero no lo aprende con H. Es decir, no lo internaliza y se queda con ese discurso y se va. No sembré ninguna semilla ahí. No hay posibilidad de que esa persona eventualmente pueda dejar de explotar un animal o ser cómplice del financiamiento animal. Digo, es una idea que uno tiene que discutir. O sea, si a la larga, en lo que implica la explotación animal, sirve o no sirve otras estrategias que tienen que ver con estos otros rubros, ¿no? O sea, siempre mi discurso, por lo menos en lo que es la Unión Vegana Argentina, empieza por la ética, por la igualdad. Siempre hablamos de que el veganismo es una ética de igualdad, de respeto y justicia, hablamos de personas no humanas y hablamos justamente de abolicionismo o igualitarismo en un contrato democrático, es decir, donde se forma una sociedad y no importan las cuestiones de raza, ni de sexo, ni de ideología, ni cuestiones económicas, ni tampoco de especie. Entonces, en ese contrato democrático todos están incluidos los animales no humanos. Gracias, Hugo, por tu explicación. Laura me pidió si podía comentar algo. Laura, te dejo el micrófono para que puedas agregar algo que querías. Hola, ¿qué tal? Bueno, también me gustaría escuchar la respuesta de Nicole al respecto a este tema, y es algo como que... Pero justo quise comentar este tema porque a mí me toca de manera particular, porque yo me hice vegana primero por estar preocupada por el medio ambiente, y a partir de eso mi hermana, que era vegana, me dijo, mira esta película, y así entré en el tema. Entonces me considero como un ejemplo.
Y después de un par de años encontré el abolicionismo y fue lo que más me cerró y lo que más coherente me pareció. Y además me parece el mensaje más claro, más de raíz y más efectivo. Entonces yo lo único que quería comentar es marcar una diferencia que a mí me pareció fundamental entre el mensaje que nosotros damos desde nuestra generación de mensajes a la conversación que uno puede tener con una persona que se da, por ejemplo, yo si voy a publicar en mis redes sociales, por lo que aprendí en el último tiempo, voy a hablar de uso y de explotación animal y de ética, básicamente, dentro de las formas que a mí me parece que pueden funcionar, pero me voy a centrar en eso, no me voy a centrar más en lo que serían los beneficios del veganismo, que puede ser la salud del medio ambiente, pero eso no quita que hay mucha gente que llega al tema por esos otros aspectos, como mencionó Hugo. Entonces, yo lo que propongo es no cerrarme a que si alguien viene y me dice algo de la salud relacionada con el veganismo o el medio ambiente relacionado con el veganismo, yo puedo usar eso en una conversación uno a uno para empezar a sembrar esa semilla que después va a llevar a la ética. Pero yo hago la diferencia entre que una conversación uno a uno donde una persona pueda estar interesada en esos temas y que sea nuestra puerta de entrada a hablar del veganismo y de los derechos animales, no cerraría esa puerta diciéndole desde el principio, no, es la ética y nada más, o sea, aprovecharía, digamos, pero hago la diferencia entre eso y publicar, hagámonos veganos porque nos va a hacer bien a la salud, o hagámonos veganos porque va a hacer bien al medio ambiente, que es quizás la confusión que yo admito que tenía antes de conocer el enfoque abolicionista. Entonces, hago esa diferencia entre el mensaje que yo diseño y emito en mis redes o en mi activismo, de la conversación casual que puedo tener con alguien que se acerque al tema por los beneficios, digamos, y no por las causas. No sé si quedó claro, pero bueno, quería hacer esa diferencia. No, Como una apreciación personal. Sí, súper. Y sabes que me quedó dando vuelta algo cuando Nicole menciona, por ejemplo, ser como religiosos. Y justamente yo no soy religiosa ni nada, no sigo ninguna religión, pero quedé pensando en los testigos de Jehová, y ellos llevan muchos años hablándole a las personas, y su mensaje es súper efectivo. Ellos tienen un tacto, pero increíble para llegar a las personas. No sé si ustedes se han dado cuenta, han tenido la oportunidad de hablar con ellos, pero ellos, claro, su tema central es la Biblia. Entonces ellos te entrelazan un 2x3. No sé, uy, el clima está bonito, ¿qué te parece? Y van hasta llegar al tema principal que ellos quieren, que es hablar de la Biblia, y te envuelven hasta hablar de la Biblia. Entonces yo creo que eso, como decía Laurita, quizás aprender también a comunicar, no solamente cerrarse a que si no es veganismo, no es ético, no voy a hablar contigo, eres bienestarista o eres catalogado de tal manera, entonces chao, no, contigo no hablo, contigo no tengo, no gasto mi tiempo, ¿no? Debería ser al contrario, deberíamos buscar que esa persona se cambie de una manera positiva, tampoco ser tan violentos. Nuestra postura claramente es distinta, y es a lo que todos han estado acostumbrados, y todos, yo creo que todos hemos estado en error. Entonces, eso, no solamente cerrar la puerta, sino más que nada abrir ventanas, abrir puertas, tratar de abrir lo que sea para poder llegar al punto que es la abolición. No sé qué les parece a ustedes, chiquillos, alguien que quiera opinar. Sí, yo, Pauli, estoy... Sole, adelante. Perdón. Sí, no, Sole, algo muy corto. O sea, yo por mí me encantaría despertar un día y que que los animales fuesen libres, que se respeten por lo que son, no por lo que nos dan. Me encantaría llegar a ese mundo, pero entiendo que a cada persona hay que llegar de una forma distinta. Entonces lo que dice Pauli es súper legítimo. O sea, no sé, yo puedo mirar en mi círculo más cercano, mi familia, amigos, conocidos, trabajo, todos somos distintos. Entonces, yo estoy, en mi experiencia creo que debemos, obviamente que esto es abolición, es algo ético, pero yo creo que hay que ser empático en el sentido de llegar a cada persona en forma distinta, porque
también tengo que recordar cómo yo era vegetariana, juraba de guata en 2001 que estaba haciendo lo correcto. Esto ha sido una trayectoria, un camino. Entonces hay que mirar a cada persona en una forma distinta, y si se abre esa puerta, empezar a conversar con esa persona, y eventualmente esa persona se va a dar cuenta, se va a iluminar y decir, sí, estaba en un error, los animales no son cosas, no están aquí para darme pleitesía, es otra la situación, así que eso es lo que yo opino. Eso, aparte no digo que hay que ser blandos con el mensaje, sino es la manera de comunicarlo, que pues, no para todas las personas somos iguales, no todos, está claro, el tema de la igualdad no significa que todos tengamos el mismo intelecto, que no todos entendamos de la misma manera las cosas, quizá uno entiende más sobre arte, quizá uno entiende más con la música, quizá uno entiende más si te dan fundamentos con cálculos matemáticos, con fechas, con estadísticas. Entonces eso, siendo claro con el mensaje abolicionista, pero buscar métodos, a eso voy, más que no sea propicio o no sea propiamente tal veganismo. Sí, una cosita más. Coincido totalmente con lo que acabas de decir, Pau, y creo que eso no implica cambiar la verdad, porque o sea, igual hablemos de veganismo, digamos las cosas por su nombre, digamos, no cambiemos las palabras o disfracémoslo para decir las verdades a medias, pero sí bueno, que a las personas les puede llegar con distintos formatos, digamos, pero sin cambiar la verdad, porque ese es el error que creo que muchos por ahí cometimos, que es que por no incomodar hemos dicho verdades a medias o hablar de los beneficios en vez de los motivos. Claro, porque si se tratara de seres humanos que estuvieran en esas condiciones en este momento, o sea, animales de nuestra propia especie, probablemente estaríamos en otra situación. Entonces, como son animales, yo pienso que a veces uno piensa, o sea, lo que te dicen los antiguos es que no, si son animales nomás, entonces, total, ellos no tienen la inteligencia que tiene el ser humano. Entonces también creo que un poco puede pasar eso cuando uno formula como una fundamentación en relación a defender los derechos animales, es que, claro, uno como que ve como todas las cosas que le hacen bien al ser humano, en vez de decir, oye, esto es lo que le está pasando a los animales y esto es injusto. Entonces, yo creo que acá podríamos también empezar a hablar un poco de la vegefobia, que también era un tema que tiene que ver con esto mismo, o sea, de decir y pararte, oye, ¿sabéis que esta cuestión está mala? ¿Cachai? ¿Y por qué ocurre y en qué contexto estamos con relación a eso? No sé si lo dejamos hasta acá, o Nicole tenía algún comentario con respecto a lo que dijeron las personas, o Hugo iba a hablar. No, yo lo que quería decir es que me parece que no hay una respuesta única para abordar a una persona que pregunta. No todas las personas están preparadas para escuchar, a todos les llega el cambio en el momento que le tiene que llegar, no antes. Todos buscan en algún momento despertar más tarde, más temprano. Yo no nací vegano, ese es un argumento que uno tiene que tener claro a la hora que uno habla, porque uno habla a veces... siente que nosotros los veganos tenemos como una suerte de superioridad moral a la hora de enfrentarnos a una persona que es omnívora. Y esa superioridad moral se percibe y la otra persona psicológicamente se coloca a la defensiva. Con lo cual todo lo que le digamos después, así quisiéramos decirle absolutamente todo lo que queramos decirle, todo lo que queramos explicarle. Ahora te voy a explicar todo lo que pasa en los mataderos, te voy a explicar qué pasa con los animales. Esa persona no lo va a escuchar, justamente por esta postura de superioridad moral. Entonces yo creo que hay que partir a veces, entre otras estrategias, de mi historia personal, cómo yo tomé la decisión de ser vegano, que yo no nací vegano, que tomé conciencia de lo que pasaba, que adopté una postura ética. Es decir, me parece que también son estrategias para abordar y no traer, digamos, el paquete de las imágenes cruentas, porque no todos están preparados, y sobre todo para decir, estás equivocado, vos estás equivocado, lo que estás haciendo es una aberración, y a partir de ahí empezar a brindar un discurso, porque esa persona no va a escuchar en la medida que nosotros tengamos como intención que nos escuchen. Si no nos importa que nos escuchen y solo nos queremos escuchar nosotros, está bárbaro, haré un discurso, un monólogo, pero si yo pretendo que la otra persona realmente me quiera escuchar y que pueda plantar una semilla
para que después siga buscando o indagando o venga hacia mí a buscar más información sobre qué pasa con los animales no humanos. Bueno, me parece que hay que medir el mensaje, la forma y el contenido, las dos cosas. Sí, yo quería hablar de lo que dice Adrián, que dice que es una falacia del todo suma. Y yo aclarar acerca de mi punto, que yo no hablo acerca de adornar la verdad, ni tampoco de modificarla o distorsionarla o hablar algo distinto. Es ser claro con el mensaje que nosotros queremos dar, ser claro con los conceptos, no adornarlos, decir la verdad, hablar bien con los conceptos que corresponden, pero usar una metodología efectiva. Como vuelvo a decir, no todos entendemos de la misma manera. Yo soy más matemática, yo soy más artista, yo soy más visual, me gusta la música, y eso no significa que mi mensaje va a estar malo, sino que yo voy a cambiar, me voy a adaptar a la persona, porque no todos somos iguales. Pero sí hay que tener claro que no hay que mentir, hay que decir la verdad, hay que hablar bien, hay que usar bien los conceptos. Hablar de maltrato no es correcto, sino que hay que ir a la abolición, no a reducir tampoco. Entonces, a eso es para que se entienda qué es lo que explicamos, por lo menos que yo le entendí a Laura y es lo que yo también explicaba. Hola. ¿Quién dijo? Yo, Sofía. Sí, quería dar mi opinión sobre hablar, qué sé yo, por ahí. Sé que a la gente por ahí puede llamarle más al, entre comillas, veganismo, que le hables de la salud y del ambiente, porque nada, va enfocado más a sí mismo que a los animales que siguen viendo como objeto, pero si usás ese método para atraerlos, yo creo que igual no los estás atrayendo al veganismo, sino a una alimentación basada en plantas, porque por ejemplo en salud, ¿qué le afecta que use cosmética testeada en animales? ¿Qué le afecta usar cuero? Entonces por ahí yo considero que hablar de salud o de ambiente llama más a la gente a adoptar una dieta basada en plantas y van a seguir sin reconocer a los animales como sujetos para mí. Gracias, Sofi, por tu explicación. ¿A alguien más le gustaría tomar la palabra y dar su opinión? No sé si Quizás Nicole. podrían incluir a los demás compañeros. Sí, quería saber si alguien... Nicole, ¿tú tienes algo? Adri, por ejemplo. No sé dónde está el Adri. Está su pareja, si no me equivoco. Nicole, ¿qué respuesta puedes dar como a esto de que hay que abordar de los distintos puntos de vista el tema de que la gente se haga vegana? Porque entiendo que para lograr la abolición tenemos que lograr que mucha gente se haga vegana, o esto va a avanzar en paralelo también. Pero no hace falta que sea... Perdón, Adri creo que iba a hablar, perdón Nicole. Sí, ya, Adri. Que no hace falta, al final, que no hace falta que sea el 100% de la población vegana para que se cambie el paradigma de vérseles como unas personas de otras especies y cambiar a lo que son ahora mismo, que son unos recursos. Entonces, de la misma forma que siga habiendo asesinatos, siga habiendo violaciones, siga habiendo robos de sucesos que suceden entre... Y no cambiamos el mensaje. Entre personas humanas, siga habiendo eso y aún así se ve que es erróneo y está castigado por leyes. Por tanto, no es verdad que haga falta que sean, como acabo de decir, toda la población sea 100% vegana para que esto se entienda y se pueda legalmente castigar a la persona que lo incumpla como tal. Yo pienso que las buenas intenciones son positivas, pero no son suficientes. Entonces, la buena voluntad que tengamos adaptando, entre comillas, el mensaje, yo entiendo lo que queréis decir en cuanto a tema de medio ambiente y de salud, porque yo también nosotros llegamos al veganismo como muchos de nosotros por ese tipo de argumentos. Pero yo, aunque entiendo lo que queréis decir, al dirigirte a una persona que tiene ciertas inquietudes en cuanto a eso, creo que lo estamos reforzando si la dirigimos por ahí. Esa es mi opinión. Que las buenas intenciones están bien, pero no deberíamos fallar a eso que bastante nos ha costado a los veganos con lógica especista llegar a la conclusión de que el veganismo es abolicionista, porque en verdad que cuesta mucho y para mí sería echar para atrás todo el trabajo que hemos hecho nosotros mismos
hacérselo a esa persona. Por eso yo me baso, no intento ni hablar de nada de medio ambiente ni nada, solo como consecuencia, como beneficio de adoptar el principio de veganismo. Claro, yo hago lo mismo. Ya sabemos que antes de que se esclavizaran animales ya estaba, o sea, el mundo no se está estropeando a raíz de que se esclavicen animales, el mundo se está empeorando a raíz de estos últimos 10 o 15 años, la sobreexplotación de animales. O sea, el mundo tiene un equilibrio y sí va a cambiar. Es lo mismo que andar quejándose contra macromataderos concretamente. Pero yo tengo una Vale, pregunta con hay ustedes. mucha más No es por... muerte ahí, pero No quiero generar conflicto, solo quiero ver su opinión. O sea, si una persona viene y habla de ambientalismo o algo, ustedes no hablan con ellos. ¿No lo ven como una forma para poder llegar al veganismo? ¿No lo ven como efectivo? Sí, no, si una persona está interesada en hablar de esa raíz, pues yo lo intentamos reconducir, encima de que hay que reconocer que el ecologismo es especista. El ecologismo es puro especismo. O sea, el ecologismo ve a los animales no humanos como recursos. Entonces, ¿cómo voy a atajar un problema de un debate por ahí si ya partimos de que un ecologista ve a los animales como recursos, a los demás animales? Súper. Gracias, chiquillos, por... O como plagas, como dice Anthony, pues sí, como plagas entre comillas, como especies invasoras o así. Sí, además adoptando este discurso, adaptando un discurso como para llegar a más gente que esté como atraída por el ambientalismo, por mejorar su salud, se generan estas confusiones, y he visto que muchos activistas con mucho alcance en Instagram suben ¿por qué razón sos vegano? Y te tira ambiente, animales, salud, y no, solo hay una razón para ser vegano, todo lo demás es un beneficio. Y nada, después se genera esto y nada, es gente que tiene mucho alcance y le llega el mensaje a la gente de que se puede hacer vegano por distintos motivos, y entonces para mí eso ya es erróneo. Es verdad. Entonces lo importante y la conclusión que podemos llegar en común es que no hay que omitir la verdad, no hay que adornarla, no hay que distorsionarla, ser claros con el mensaje, buscar la forma que a algunos les sea más efectivo. Quizá a mí me parezca mejor por las redes sociales, me sienta más libre y no tenga problema de difundirlo, que más que teniendo contacto. ¿Sí? Si me permites añadir, los cubos, por ejemplo, son una estrategia muy buena para hacer activismo, pero, claro, ahí nos enfocamos en el trato, pero si tú, por ejemplo, en un cubo pones imágenes de animales felices, haces un cubo de animales libres, ya no te impide nada tratar el tema como tal. O sea, hay estrategias como las que estamos hablando que son muy potentes para entrar a la persona que no se ha planteado el principio del veganismo. Hay estrategias muy potentes, pero que fallan en el contenido. Entonces, el cubo es una estrategia súper potente en cuanto a marketing, a todo lo que implica, llama mucho la atención, pero claro, es que ya lo hemos visto varias veces que se basan en el medio ambiente y en la salud y al final se lo toman también como un juego, ¿no? Porque al final del activismo te dicen, bueno, ¿cuántas personas han conseguido replantearse el veganismo? Tú 15, tal, no sé qué, vale, ha acabado el activismo, hemos conseguido que la gente se replantee 300 personas, mentira. Es que en un minuto una persona no se plantea el veganismo. La falsa sensación de éxito. La falsa sensación de éxito. Yo no sé cómo funciona el cubo en otros países y ni siquiera en otras provincias, pero por lo menos en la provincia en la que estoy, nosotros siempre nos centramos en el uso a la hora de hablar, no hablamos de medio ambiente ni salud, y en todo caso, si decimos algo de salud es para responder a alguna duda que tenga la persona. Por ejemplo, si te dice que vas a tener una deficiencia de algo, le explicás, pero después siempre te vas al centro que es el uso animal, y le planteas a la persona si le parece bien verlos como productos, si en realidad deberían ser sujetos. Sí, lo que pasa, Sofi, que claramente también hay conceptos erróneos, porque utilizan la voz de los sin voz para hacer los cubos de la verdad, y tampoco es correcto, porque los animales sí tienen voz. Claro. Eso ya de partida es un concepto erróneo. Nosotros siempre, el grupo, por lo menos de hay varios grupos en esta provincia, pero hay uno como más global,
que es el de la capital, y siempre organizamos debates, por ejemplo, nos mandan por el grupo, bueno, mírense este video, es 1 hora y media, nos han mandado para ver videos de Francione, videos de Samuel, no me acuerdo el apellido, que hace conferencias, y nos juntamos en un Zoom, debatimos, y ya ha surgido esto del nombre, y ya le han mandado a los fundadores de la organización, pero bueno, no hubo respuesta. Pero sí, eso de que los animales en realidad sí tienen voz, nosotros somos conscientes, y es un tema que ya se planteó y se preguntó si se podía cambiar con los fundadores de la organización. Sí, y lo otro es de cómo hacen apelar en vez de apelar al razonamiento, van más a la sintiencia. Si no me equivoco, Nicole, y lo estoy explicando bien, si tú me puedes apoyar con ese concepto, de que no apelan al razonamiento, en el fondo es al sentimiento que te produce ver una imagen violenta. Entonces, ¿qué tan efectivo también es ese activismo? También hay que planteárselo. Se lo dejo para que puedan ahí meditar. Nina, para que vayamos un poco cerrando, ¿te parece que también tratemos el de los derechos de los animales en la Constitución que nos estaban pidiendo? Sí, me quedé con la duda si Nicole iba a responder o no. Sí, también, ¿verdad que Adrián lo había, los chicos habían hablado? No sé si quieres hablar algo o Nicole para agregar o quieres pasar a... Sí. lo de la Constitución. Sí, es que hablaron tantas cosas que ya como que me perdí un momento. Pero ¿te refieres a lo último que comentaste o lo que dijo Adrián? Lo que quieras agregar. No, Te me dejo parece libre bien, espacio. porque en realidad estoy de acuerdo con Adrián y sobre todo con lo que dijo Laura. Le encuentro mucha razón a lo que dijo Laura. Me parece que una cosa es, es buscar aprovechar las oportunidades, las instancias de que la gente nos hable de la salud, del medio ambiente, y una cosa muy diferente es que uno utilice ese tema para hablar sobre los derechos animales. Pero también, no sé, yo soy más escéptica, por decirlo así. No creo que la gente pueda acceder a los derechos animales o pueda comprender o hacer el razonamiento empático por medio de la salud, por medio del medio ambiente. Eso sería el equivalente como a intentar educar sobre los derechos de las mujeres por medio de la salud. No me parece que la gente pueda comprender algo tan fundamental, algo que requiere un ejercicio de la razón, que esto pueda comprenderse por medio de temas que son completamente diferentes. No sé, no me imagino a la gente comprendiendo el feminismo si nosotros lo planteamos por medio de la salud. No sé si me parece que es un poco incluso absurdo, ¿no? Y además que también podemos reforzar también la idea, si utilizamos estos temas como medios para llegar a la gente, de que en realidad los derechos animales es una cuestión de mero convencionalismo. Eso yo diría que esa es mi mayor preocupación, no de justicia fundamental, porque mucha gente cree que el movimiento por los derechos animales es un simple acuerdo, una simple convención o un acuerdo social, de que los demás animales tienen estos derechos, pero no sea, no, lo que podemos cometer, el error que podemos cometer, es de alguna manera fomentar de que los derechos animales... ¿Aló? Sí, te escuchamos, Nicole, se escucha bien. ¿Se te apagó el micrófono? Tu micrófono está apagado. El sujeto político del Nico, movimiento. Nicole, es tu micrófono que está apagado. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, se me pegó el teléfono, no sé qué le pasó. Se me había pegado un poco la aplicación Zoom. Ay, me perdí, no sé en qué parte quedé. En el feminismo, estabas poniendo un ejemplo de feminismo. Claro, entonces no me parece razonable educar sobre los derechos animales por medio de temas que son completamente diferentes.
Yo siempre lo menciono, la gente, para que comprenda algo tan fundamental que es el respeto básico que merecen los demás animales, necesita razonar moralmente. Y eso no tiene que ver con los sentimientos, no tiene que ver con las emociones o con temas altruistas también, o temas que tienen que ver, que nos beneficien directamente, como la salud o el medio ambiente. Me parece que acá debería siempre apelarse, en este caso, a la noción ética, a la consideración moral que merecen los demás animales. Yo al menos soy partidaria de eso. Se dice mucho que en Latinoamérica a la gente le cuesta mucho como razonar, o por ejemplo, incluso acá la compañera puso, ¿qué hacemos con las personas que no les interesa lo que pasa con los animales? Porque es típico que te dicen, no me interesa, si en verdad como que ni siquiera están dispuestos como a razonar. Entonces, ¿qué se hace ahí? O sea, yo puedo utilizar otros métodos como en otras áreas de trabajo, pero ¿cuál es tu opinión respecto de eso, Nicole? Claro que igual en la mañana me pego su desconocido. ¿Alguien está hablando? Sí, ya lo silencié, no se preocupen. ¿Ah? Estaba contando de su día, pero ya lo silencié, no se preocupen. Pensé que alguien estaba tomando la palabra. Sí, igual. ¿Puedes repetir de nuevo tu pregunta, Nina? No, porque acá en Latinoamérica, bueno, la otra vez conversando con una compañera me dijo, no, lo que pasa es que acá en Chile no se puede hablar sobre el tema ético, porque acá la gente no está preparada como para recibir este mensaje, o sea, son muy cerrados y no lo van a entender. Yo creo que eso se ve en todos los países, no solamente en Chile. Se ve en España, en Argentina. Yo diría que es falta de la educación respecto al pensamiento crítico, como que nos educan, nos adoctrinan igual desde temprana edad a ver o a concebir el mundo de una determinada manera. No nos enseñan a pensar críticamente sobre las ideas, sobre la ideología, sobre distintos planteamientos. Entonces, yo diría que en realidad es por falta de educación moral, falta de educación crítica. No está dentro como de la cultura popular, podríamos decir, el pensamiento crítico, el ejercicio de la razón. Así que, y eso quizás en parte también se debe a las religiones, a la falta de educación, por ejemplo, cívica. Acá en Chile también tenemos este problema. Pero eso yo diría que es un problema global. No diría que solamente está enfocado en Chile. O sea, también yo lo veo en España, en otros países, en Perú, México. Oye, a mí me gustaría, hablando de esto y como para cerrar un poquito el tema, que nos pudiesen explicar, abolicionismo a corto o largo plazo, ¿cómo lo deberíamos ver? Porque hay personas que dicen que el abolicionismo es para muy adelante, entonces tengo que hacer algo mientras. ¿Qué piensan ustedes? Por ejemplo, ¿qué piensa Hugo al respecto? ¿Abolicionismo ahora? ¿Abolicionismo a corto plazo? ¿Abolicionismo a largo plazo? ¿Podremos ver ese cambio? Yo creo que para mí, desde el momento que uno toma, digamos, la perspectiva de que los animales no humanos son iguales a nosotros desde la consideración moral, a partir de ese mismo momento se abre un nuevo paradigma para nosotros y como una nueva visión del mundo. Y es un acto meramente político, por lo menos del lado del derecho, ¿no? Porque nosotros lo que tratamos, en primer lugar, es a través de, obviamente, de la ciencia, demostrar que los animales no humanos son personas, porque tienen razón, porque tienen un lenguaje propio, porque son conscientes de sí mismos. No solo son sintientes, sino que son conscientes. Lo sabemos desde la Declaración de Conciencia de Cambridge. Entonces, cuestionamos estos conceptos y decimos los animales no humanos son personas. Y como acto político empezamos a propiciar desde el lado del derecho, que es un producto cultural, que tengan derechos subjetivos esenciales, que son negativos, como vida, libertad e integridad. Una vez que se pueda lograr esto, este acto político va a generar, obviamente, como acto político, como, digamos, como propulsor de un nuevo paradigma, va a generar inexorablemente un cambio en la legislación, porque el derecho tiene que, como producto cultural, acompañar. ¿Y eso qué implica? La decosificación de los animales, que dejen ser utilizados como recursos, de que dejen de ser mercantilizados y explotados. Entonces, desde el veganismo,
hay como unos pasos que cumplir. Obviamente, generar un cambio de paradigma, generar un nuevo cuestionamiento de las bases morales, llevar al entendimiento de que estos animales no humanos son personas por ser sintientes y conscientes. En función de eso, requerir justamente los derechos subjetivos esenciales, no cualquiera, porque no queremos ni que voten ni que se casen, queremos que se respeten los básicos, los esenciales, como la vida, la libertad, la integridad y la dignidad. Y obviamente, a partir de ahí se va a generar la legislación que los va a dejar de tratar como cosas. Ese proceso no creo que sea a corto plazo, por más que nosotros queramos que suceda mañana. ¿A quién no le gustaría de nosotros levantarse y mañana ver un mundo donde las jaulas estén vacías? Por supuesto que sería el mayor de los deseos, pero creo que son esas etapas que tenemos que cumplir para lograr llegar a este cambio, ¿no? Por lo menos del lado del derecho o por lo menos del veganismo jurídico. Gracias, Hugo. Y Nicole, ¿qué opinas tú? ¿Abolicionismo a largo o corto plazo? ¿Cómo trabajarlo? Estoy sin voz. Está silenciada. Ahí sí. Ya. ¿Ahora sí? Sí. Sí. Ya no sé por qué se me pega la aplicación. Bueno, como les comentaba, yo creo que a largo plazo este es un proceso lento. Por ejemplo, la esclavitud afroamericana duró 400 años, y eso que en ese tiempo no se comían a los esclavos, no habían todas estas industrias o distintas formas de explotar a la gente afroamericana. Con los demás animales tenemos la desventaja de que ellos son pacientes morales, no pueden defender sus derechos. Y por tanto, en este caso, nosotros como activistas tenemos de alguna manera este deber moral de defender su dignidad, su calidad de persona. Así que probablemente esto va a llevar mucho tiempo y quizás en nuestras generaciones o en las próximas no vamos a ver grandes cambios. Pero no hay que desesperarse. Yo veo que mucha gente se desespera con esto porque les genera también un sufrimiento a ellos mismos. Al tener conocimiento que los demás animales sufren, que son explotados, que son asesinados, etc. Pero debemos ser conscientes de esto, que esto es un problema a largo plazo, pero para que podamos, para que los abolicionistas en el futuro vean estos frutos, debemos trabajar en el camino correcto. O sea, debemos erradicar la mentalidad especista, tratar el problema de fondo de raíz, que sería el especismo, y eso solo se combate por medio de la educación. No por medio de campañas monotemáticas, campañas bienestaristas, o campañas que sean ajenas, en este caso, a la educación vegana o filosófica de los derechos animales. Así que esto es a largo plazo, o sea, no es algo que va a ocurrir de la noche a la mañana. Yo creo que la mayoría de los veganos abolicionistas es algo que nosotros quisiéramos ver en nuestros propios ojos. De repente a veces yo me imagino cómo será, por ejemplo, la alegría que van a tener los abolicionistas en el futuro cuando el estatus de propiedad sea abolido. Lamentablemente nuestra generación no va a poder ver eso, pero nosotros vamos a generar esta semilla, este impulso para que en el futuro suceda, así que debemos hacerlo bien. De lo contrario, podemos cometer el mismo error que hicieron los reformistas en el pasado, de prolongar este estatus de propiedad mucho más allá de 400 años. Y ese es como mi gran temor con los enfoques abolicionistas, enfoques bienestaristas, neobienestaristas, que están predominando actualmente en las organizaciones, de que en realidad esto va a perjudicar a largo plazo el estatus de propiedad de los demás animales. Lo que va a hacer es prolongarlo en el tiempo. Entonces, esperemos que esto no suceda, que pueda durar menos de 400 años, pero esto va a depender de nosotros como activistas, como agentes de cambio, de que realmente eduquemos sobre los derechos animales y también podemos convencer a otros activistas de que dejen el bienestarismo y puedan educar, en este caso, en el camino correcto. Esa es como mi opinión. Genial, chicos. Gracias por su opinión. Bueno, me despido de los que se tienen que ir, que están avisando, que les vaya bien. Adrián también mencionaba de que, claro, lo que también es cierto es que desde el abolicionismo no se perpetuará la explotación animal más allá de lo que ya viene perpetuando el especismo de segundo adoctrinamiento, y hace 200 años llevan las medidas bienestaristas. Sí, entonces, como para cerrar el punto, como decía Nicole, debemos ir hacia el camino correcto, hablando los conceptos bien,
y eso, para no ir en retroceso y no frenar este movimiento. Pero me gustaría también que habláramos acerca de los animales en la Constitución. ¿Qué ventajas ven y qué desventajas se ven en esta propuesta? ¿Qué piensas tú, Hugo? Tú me dijiste en un principio que pudiste ver un poco nuestra Constitución. Sí, lo que pasa es que para mí es muy claro que los animales no humanos, desde el lado científico y desde el lado ético-filosófico, son personas. Por lo tanto, no necesitaría una nueva reforma o ninguna normativa en particular para incluirlos o dotarlos de derechos, porque claramente, al ser personas, tienen los mismos derechos que los demás, personas humanas y personas no humanas. No me parece que haya que justamente hacer esta discriminación o incluirlos como animales y brindarles un nuevo estatus. Me parece absolutamente innecesario, porque justamente los derechos humanos esenciales que siempre fueron motivo de lucha a lo largo de los siglos, que son esenciales, como los mencioné, la vida, la libertad, la integridad y la dignidad, dejan de ser humanos para volverse universales, e incluye todas las especies. Por lo cual me parece que no sería necesaria una reforma en este sentido. Sí, por supuesto, en el derecho interno modificar el estatus de cosas, que es algo diferente a decir que las personas a secas no están incluidos los animales. En el concepto de personas se incluyen a los animales no humanos. Lo que sí habría que hacer, si se quiere, es, como nos pasa en Argentina, es modificar Código Civil y Código Penal, donde los animales son tratados como cosas, o se les da el estatus jurídico de cosa, con lo cual se permite su explotación en todos los ámbitos. Eso sí requiere una reforma. Lo que pasa es que como hay una jerarquía normativa constitucional, si uno pudiera desde ya, por lo menos en Argentina, considerar desde el lado de la ciencia y de la ética que los animales son personas, no haría falta ni siquiera modificar esas leyes de menor rango, porque la Constitución tiene supremacía sobre ellas, con lo cual todas esas normas serían claramente inconstitucionales y no se podrían aplicar. Por eso digo que hay que desafiar el concepto, hay que llegar a este entendimiento desde el lado de la ciencia, primero, que nos auxilia a entender que los animales no humanos son sintientes y ahora también sabemos que son conscientes, y a la vez desde el lado ético, que tienen una consideración moral, un imperativo categórico, desde nosotros mismos, a respetar justamente esta consideración moral. Así que me parece que no sería necesario. Por supuesto, si hay más abundancia de normas que específicamente los traten, sería bienvenido, por supuesto. Qué mejor que hubiera una normativa que dijera los animales no humanos tienen los mismos derechos que las personas humanas. Sería fantástico. Pero como no lo van a hacer, como no se va a reformar, como no creo que los incluyan, y que si en todo caso lo que incluyan van a ser medidas bienetaristas, me parece que va a ser un retroceso para el movimiento. O sea, permitir que se incluya legislaciones donde se traten los animales para que se le den más derechos, me huele, pero muchísimo a bienetarismo. Gracias, Hugo. Nicole, ¿algo que agregar también al respecto sobre las ventajas y desventajas? No, la verdad es que estoy de acuerdo. O sea, me parece que ese tipo de campaña en realidad lo que va a hacer es reforzar el bienestarismo y no, en realidad no, me parece completamente inútiles. Deberíamos enfocar todo nuestro esfuerzo en la educación vegana, filosófica de los derechos animales. Bueno, la mayoría de acá me imagino que ya vieron mi artículo que se publicó en el medio del desconcierto. He hecho público mis críticas sobre la campaña, así que sería en realidad repetir lo mismo, lo que siempre publico en las redes sociales. En realidad me parece que todas estas campañas son completamente nefastas. Debiéramos enfocarnos solamente en la educación vegana, filosófica de los derechos animales. Eso. ¿Alguien quiere opinar, tomar la palabra al respecto? ¿Qué piensan acerca de los animales en la Constitución? Ya vimos el punto de vista de Hugo y de Nicole. ¿Alguien quisiera tomar la palabra? Pero vaya. Yo, Adrián. Pues eso, lo que ha dicho Adrián por escrito, que en un futuro tendrán que dejar de existir los derechos humanos como tal, cuando consigamos la abolición, porque pasarán a ser derechos de personas, ¿no? Así es. Simplemente esto, y bueno, si estáis acabando, pues agradeceros que lo habéis hecho genial, ¿eh? Muchas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Alguien más quiere comentar? Dejamos micrófono abierto.
A mí me han dicho que esta campaña de animales en la Constitución es que dicen, es que yo quiero que los animales cambien de estatus y que no sigan siendo cosas. Entonces no logran ver que puede tener un contrapié este cambio, por decirlo así. Entonces como que ven simplemente el hecho de que ya para ellos que ya no sean cosas es como ganar algo. Entonces solamente un comentario. Porque en verdad lo que queríamos aclarar acá era como si era beneficioso o no que se hiciera este tipo de cambio, y por lo que veo, no. Yo creo que es hasta peligroso. No sé cómo lo veréis. Creo que Romano yo quería también hablar. Sí, buenas a todos. Gracias. Mira, la verdad las cosas es que este tema de animales en la Constitución, he investigado un poco sobre él y creo que es una campaña en la cual yo creo que todo concuerdo con Nicole al momento de decir que es una campaña, y con Adri, bueno, y con todo lo que han mencionado, es una campaña peligrosa por todo lo que se ha expuesto, pero sin embargo, siento que es quizás más peligrosa aún al momento de decir cosas que no corresponden a la verdad. ¿En qué sentido? La campaña hace entender que se le van a otorgar derechos a los demás animales. Sin embargo, en algunos videos de los cabecillas de la campaña, que han hecho entrevistas, han hecho muchos videos, en muchos de ellos yo he visto, y de hecho ya los tengo como grabados en las partes, ellos mismos dicen que los beneficios de la campaña van a ser independientes de que los animales se les considere o no cosas. Y me parece perjudicial, además porque hay mucha gente que en redes sociales está adhiriendo a la campaña, pensando que se les van a dar derechos o pensando que se les va a cambiar el estatuto de cosas a personas. Entonces ya ahí partimos de una confusión, y yo creo que la campaña también tiene quizás un enfoque, desde un enfoque para, quizás, no sé, para ahí distraer un poco, no sé realmente cuál será el propósito. No sé si hay buenas intenciones, yo espero que sí, pero independiente de las buenas intenciones, también como se habló, es una campaña que hay que tener harto ojo, y con todo este tipo de manifestaciones quizás tan populares o populistas, siento que tenemos que tener mucho ojo también, y concuerdo con mucho de lo que dijeron. La educación es fundamental porque podemos caer en los mismos errores que hemos estado cayendo siempre como sociedad humana, y podemos seguir perpetuando esta condición de los demás animales. Así que, bueno, eso, y también gracias al espacio que se está dando, porque siento que estos tipos de espacios son los que se necesitan para poder fomentar la educación. Gracias a ti, Romano. Oye, quería despedirme de Hugo, que tiene otra charla. Vamos a tener que dejar para otro día lo de la veguefobia, así que todos los que están, podemos armar un live con Hugo para que nos explique lo que es la veguefobia, por favor. Nos quedamos cortos de tiempo, y de verdad agradecemos que te hayas dado este tiempito para compartir con todos los que estamos acá. No, gracias a ustedes por tener este espacio para charlar y poder discutir de estos temas que tanto nos interesan y que, bueno, en el fondo no son para nosotros. Así que, bueno, tiene que ver con una causa que es esencialmente justicia. Así que, gracias. Gracias, estamos hablando para acordar esa charla, ¿ya? Un abrazo. Ya, chiques, entonces, ¿alguien más quiere tener la palabra para hablar acerca de los animales en la Constitución, o estamos claros con el concepto de que no es algo beneficioso para los animales? Claro, si todavía quedan dudas.
Es Sí. que yo no he entendido muy bien, que los van a meter en la Constitución, pero ¿cómo? Nicole, ¿quieres responderle un poquito en breve? La- ¿Cómo contarle de qué se trata lo de los animales en la Constitución? Adri, ¿de qué país son ustedes? de España. De España. Bueno, la campaña es de una organización que se llama Fundación Derecho y Defensa Animal. Lleva varios años acá en Chile, lleva por lo menos 5 años, por lo que según recuerdo. Bueno, en realidad la campaña está impulsada por el tema de que acá en Chile hace poco tuvimos un plebiscito. Me imagino que ustedes se enteraron de eso. Pues no sé, no, ahora mismo no caigo. No. Bastante Bueno, les tenemos aquí informo. con la Dirección General de Derechos Animales. Bueno, acá en Chile hace poco tuvimos un plebiscito para ver si la sociedad chilena quiere una nueva constitución. Vale. Debido a las protestas, al estallido social que tuvimos en octubre del año pasado. Entonces, claro, algunas organizaciones bienestaristas se aprovecharon de esta circunstancia, de este movimiento social, para meter el tema de los derechos animales en la Ya nueva lo has Carta dicho. Magna. Y una de estas Bienestarista. organizaciones fue esta, fue ¿cómo es? Derecho animal y defensa animal, algo por ahí. Y esta fundación, bueno, tiene un video, tiene un programa donde se puede descargar como el archivo en qué consiste el programa, y ellos explican que quieren reconocer, por ejemplo, demás animales como seres sintientes, reconocer su dignidad, su individualidad, y que haya un deber estatal, o sea, que en la práctica hayan consecuencias reales. Pero no, o sea, claro, uno lee el programa y la verdad es que sorprende. A mí me sorprendió porque incluye muchos conceptos de Gary Franchones. Por ejemplo, el concepto de dignidad, el concepto de valor moral, valor inherente, dignidad, el concepto de persona también. Y son conceptos abolicionistas, pero en el fondo se comprende que esta campaña en realidad no va a abolir el estatus de propiedad de los demás animales, ni tampoco va a considerar los derechos animales. O sea, en la práctica va a quedar una mera regulación. O sea, lo que va a generar esto es simplemente ratificar la capacidad de sentir de los demás animales, pero eso no implica reconocerles ningún derecho moral básico. Entonces ahí podríamos decir que está el fraude de esta campaña. Y además que esta campaña tiene como inspiración otras campañas que surgieron del mismo tipo en otros países, principalmente como Alemania, Suecia, si es que no me equivoco, donde hay una entrevista que creo que está en YouTube, de un abogado de esta misma fundación, donde explica que en estos países que son de vanguardia, según el abogado, se pudo implementar esto en la Constitución y pudieron prohibir, por ejemplo, la experimentación animal o regular ciertos tipos de explotación animal. Entonces, deja en claro más aún que simplemente va a quedar en una mera regulación. El problema es que las redes sociales lo difunden como derechos animales, hacen esta equivalencia entre derecho animal y derechos animales, y claro, para la gente que no tiene cierta formación básica es muy fácil que ahí los ingenuos caigan en este tipo de campaña, y por supuesto es un fraude, o sea, en todo sentido un fraude, tanto en el discurso, en los conceptos que utilizan, como en la misma práctica también, si es que esto se lleva a cabo en algún momento. Así que ahí espero, no sé si se comprendió muy bien la campaña, pero ese es como un resumen. Sí, súper bien. Aquí en España tenemos el caso de que a principios de este año se ha creado una Dirección General de los Derechos Animales, pero que lo único que hace es regular el bienestar animal. Pero es que lo peor es que la persona que dirige esa dirección es vegano, o se hace llamar vegano. Oye, Adri, esa dirección no es de PACMA, ¿cierto? No, es del gobierno. Es del gobierno central. Peor aún, de Podemos. O sea, esto... Es del gobierno central, o sea, es una estrategia estupenda
para blanquear toda la esclavitud. Y hablar con los cazadores y hablar con santuarios también, porque claro, y es un problema, porque se trata el tema de los perros y los gatos, sí, que la gente adopte y todo eso, tal, pero no se trata la compraventa, por ejemplo. ¿Cómo vamos a evitar el abandono si sigue habiendo compraventa? Bueno, y todo igual, todo así, todo muy ridículo. Pero está teniendo muchas críticas, esta dirección, muchas, muchísimas. Bueno, allá, para aquí los compañeros que no sepan, allá en España existe un partido político que se llama PACMA. Un partido completamente bienestarista y nefasto. Perdón, ¿Sí? que acá hay Scarlett pregunta, ¿y si son un fraude, qué beneficios tienen ellos al hacer esa campaña? Y Karen también a propósito pregunta, ¿pero qué se puede hacer en paralelo a esto? Tú dices que la educación es la base y concuerdo con eso, pero cuando se comienzan a incluir más, y quedaste ahí. Mira, Scarlett, en realidad habría que preguntarle a ellos directamente qué sacan con este tipo de campaña, pero yo diría que quizás, o sea, el beneficio que yo he visto es que ya están pidiendo donaciones, o sea, ya están pidiendo donaciones a la gente para poder educar sobre, o sea, para poder incluir el tema de los derechos animales en la Constitución, y también ganan estatus, porque son la mayoría de los miembros de esa fundación son abogados, son estudiantes de derecho, egresados de derecho. Entonces, claro, es un tema por el tema del currículum, el tema de la experiencia, el tema de hacerse conocido también. Yo diría que más que nada por beneficio por el tema del estatus y también por el tema económico, porque están pidiendo donaciones, así como otras organizaciones lo hacen. Oye, con respecto a Sofía, que es la que preguntaba qué hacer mientras, si no me equivoco, sobre la educación es lo mismo que hemos estado hablando, ¿no? De que hay que abolir los términos mal, los conceptos que se están mal utilizando, porque eso es lo que genera la confusión y que lleva totalmente a falacias y a desacuerdos y a desinformar. Netamente es propiamente tal lo que se está haciendo. Solamente ganar adeptos en vez de informar como se corresponde. Exacto. Yo quería hacer la consulta, que igual la dejé acá, que hay personas que piensan que es preferible que se apruebe esto de animales en la Constitución, porque eso beneficiaría al menos a los perros y a los gatos que están en condiciones deplorables. Me refiero a mucho abandono, violaciones, etc. Entonces, ¿qué opinan ustedes, chiquillos, con respecto a eso? Porque yo igual tengo mi punto de vista, o sea, yo pienso que igual hay que incluirlo a todos, pero igual hay personas que son rescatistas y que están en condiciones también de que, pucha, si no podemos, que dicen el abolicionismo como es para largo plazo, por último con esto podemos hacer algo para los animales que son domesticados, o sea, perros y gatos. Sí, yo creo que de partida es una campaña, o lo que se está haciendo ya es especista, porque se está decidiendo quién merece más que otro. Y eso ya es incorrecto. No sé qué opinan los demás al respecto. Completamente de acuerdo, Paulina. Especista, viola el principio de igualdad, es contraproducente también. Exacto, como dice Anthony, dicho, ay, creo que se me corrió el chat, perdón, lo voy a abrir. Sí, dice que de hecho se han incorporado personas conocidas, no sé si eso es lo último que escribiste, Anthony. ¿O te gustaría hablarlo? Porque creo que se me borró lo que estaba hablando. Justo comentaste algo súper bueno y como que no me aparece en el chat. Dice, de hecho se ha incorporado personas conocidas a estas campañas, como Adriana Barrientos, Cotinejo, es discriminatorio. Ay, no sé qué quiso decir. Es como una campaña que apoye solo a las mujeres blancas. Ah, sí, eso. No me aparecía bien en el chat. Sí, completamente. ¿Quiénes somos nosotros para decidir quién vale más?
O sea, igual yo encuentro que estas personas que son rescatistas igual van a ir a votar o de alguna van a hacer algo como para que se apruebe esta campaña de Animales en la Constitución porque a ellos les conviene. O sea, realmente ahí hay un especismo que, o sea, que como que yo siento que no es porque sean malas personas ni quieran discriminar a otros animales, sino que como que ven que el tema está demasiado ambiguo, que no hay otra salida y que es lo que hay a mano. Entonces yo lo veo desde esa perspectiva. Por eso quería preguntarle a ustedes qué opinan con respecto a eso, porque ya éticamente no es correcto, por lo menos desde mi punto de vista, avalar esas campañas, y ya en Sintientes dimos nuestra declaración. Nicole, ¿tienes algún comentario? O sea, lo mismo que vengo repitiendo siempre, que como veganos no deberíamos apoyar este tipo de campañas porque a la larga van a perjudicar a los demás animales y también va a perjudicar al movimiento abolicionista. O sea, en el futuro cuando se ponga en cuestionamiento este estatus de propiedad, van a tener este tremendo problema de todas las reformas que se hicieron en el tiempo. Entonces, pienso que además, ojo, las reformas, por un tema de evidencia histórica, las reformas van a ocurrir igual, o sea, pero una cosa es que estas reformas ocurran por un tema de que la sociedad actual se va adaptando a las nuevas conciencias colectivas, a que nosotros como abolicionistas impulsemos, apoyemos directamente ese tipo de reformas. Entonces ahí también deberíamos hacer esa diferencia. No sé si alguien más quiere dar su opinión al respecto. No sé si todos son de Chile. Acá hay de Chile, España, no sé de qué otros países hay. Argentina también. Argentina. Hola. Sí, yo quería transmitir un poco mi opinión. Sí, cuando se habla de constitución, no veo que a veces hay una confianza excesiva por parte de abogados y la sociedad en las normas. A veces piensa que se dicta la norma y que va a tener eficacia y va a cambiar conducta. Es como la falacia de Hume que se deriva al ser del deber ser. Realmente la eficacia estaría por otro lado, más como plantea Nicole, en la educación, y además el hecho de que se modifique una constitución no va a aplicar un cambio porque habría que modificar legislación civil, legislación penal, legislación tributaria que tiene un enfoque de cosas, o sea que sería todo un proceso bastante complejo hasta de lo normativo, incluso ineficaz. Por eso creo que la Constitución realmente no tiene mucho sentido reformarla si va a estar este contexto normativo cosificante, y además las conductas están muy arraigadas, como también lo había planteado Hugo, y todos los mecanismos de naturalización presentes todavía. Muchas gracias. Gracias, Antonio, por darnos tu opinión. Concordamos. ¿Alguien más le gustaría participar dando su opinión? A mí me gustaría complementar quizás lo que se ha dicho, y rescato la pregunta de Nina. Creo que es una pregunta muy interesante que no hemos hecho quizás la mayoría de las personas veganas y que hemos sido quizás rescatistas. Es una muy, muy buena pregunta porque uno reflexiona y dice, claro, quizás este tipo de cosas pueden ayudar quizás a ciertas especies y quizás es mejor, ¿no es cierto?, que hacer nada. Sin embargo, si uno puede ver la evidencia histórica, yo puedo hablar desde mi experiencia personal como rescatista hace mucho tiempo. Uno se da cuenta de que este tipo de reformas van a la cáscara, van a la forma. Y cuando uno empieza a profundizar en el tema, se da cuenta que los cambios tienen que ser mucho más profundos. Porque si nosotros no atacamos la raíz de este problema y echamos mano a estas medidas que son superficiales, yo creo que estamos cayendo en lo mismo que hemos caído siempre. Y no hemos avanzado como movimiento. Bueno, esto lo dice Gary Francione también. Si seguimos usando las mismas estrategias que hemos utilizado como movimiento hasta ahora, hay que mirar los números y ver simplemente que
la explotación ha crecido. O sea, hace 10 años eran mucho menos los animales que se han explotado, y veamos cuántas organizaciones hoy día hay que son de corte bienestarista y que según ellas hacen algo. ¿Cuál es el impacto real? Entonces, yo personalmente creo que tenemos que ir a la raíz del problema, y este tipo de campañas no va a la raíz, porque yo he hablado con un par de amigos que son activistas, que son veganos hace muchos años, y le he comentado sobre la campaña, y son anticuerpos que de verdad me han incluso agarrado hasta mala, porque no entienden, aparte de esto, aparte de subirse al carro de la Constitución, es una cuestión además súper populista, pero que de verdad, si nosotros llegamos y decimos ya derechos para los animales en la Constitución, uno se queda con eso, la gente se está quedando con eso, y no se está quedando con la reflexión de fondo, que en el fondo tenemos que saber que el cambio lo vamos a hacer nosotros como individuos, al hacernos veganos y al educar a nuestro entorno. Eso. Gracias, Romano. Es verdad lo que tú estabas hablando, que hay que atacar la raíz. Eso no quiere decir que nosotros estemos diciendo que está mal que se rescaten animales. El que pueda y que se haga responsable está bien. No está mal que no se rescaten, pero hay que ser responsables también. ¿Qué voy a hacer yo? Me voy a poner a rescatar 50 perros y no voy a tener la capacidad de hacerlo. En el fondo también no estoy haciéndole el bien a los animales. Hay que ser responsables también con esto. Karen escribió: mi pensamiento es abolicionista y fui mucho tiempo rescatista y animalista. También tengo esa experiencia y como dicen que esto es especista, me gustaría que ahondar más ahí. ¿Qué pasa con esos animales domésticos que están siendo maltratados ahora? ¿Cómo se trabaja el abolicionismo en paralelo a eso? ¿Alguien le gustaría responder a Karen? Esa pregunta es muy similar a un comentario que me hicieron en Instagram, que respondió también Adrián, sobre el tema de la esterilización. Yo podría responder esa pregunta de la misma manera. ¿Qué pasa con los millones de animales que están siendo explotados en los mataderos, en las lecherías, en distintas áreas de la explotación animal? Yo veo un fuerte especismo en mucha gente que está enfocada en los perros y gatos, como que esos animales merecen atención, merecen consideración, ya. ¿Y qué pasa con los animales que están siendo violentados en este momento? Ya, pero y los cerdos y las gallinas, y todo esto, estamos hablando de millones, incluso los perros y gatos, yo diría que ni siquiera representa el 10% de la cantidad de animales que son explotados, por ejemplo, en el área de la alimentación. O sea, aquí podemos ver cómo hay un fuerte especismo, incluso respecto a la prioridad que tienen otros animales frente a otros. Así que, Karen, yo te podría decir, ¿y qué hacemos con los otros millones de animales? La misma respuesta, todo se reduce al tema de la educación. O sea, existe abandono de animales porque existe especismo, la gente es especista, compra animales, los vende, reproduce animales, los adopta, pero con fines de explotación, los utiliza como animales de compañía, etcétera. Entonces, esto es parte del especismo también, no tiene su causa por otro prejuicio en concreto, particular, no, todo esto radica en el tema del especismo, son ramas del especismo, consecuencia del especismo. Entonces, y esto se combate por medio de la educación. Ahora, hay además que estas campañas, por ejemplo, de esterilización, de rescate, de adopción, llevan años, y yo realmente no he visto cambio significativo el abandono de perros y gatos. O sea, imagínense, yo llevo 10 años de activismo, 10 años, y hay organizaciones que llevan 30 años, 30, 50 años, desde mucho antes, rescatando perros, esterilizándolos, dando adopción. Y yo al menos he visto que la cuestión sigue, no he visto ninguna disminución en el abandono de perros y gatos, por lo mismo, porque no se trata el problema de raíz, es un círculo vicioso que no va a parar. Y ahí tenemos el mejor ejemplo, también con lo que mencionó el compañero Romano,
de que nosotros deberíamos ir a la raíz del problema. O sea, la gente abandona animales porque es especista, y mientras no les demos un tratamiento directo a eso, esto va a seguir ocurriendo. Y además que yo no estoy en contra de los rescates, ojo, aquí hay mucha mala interpretación. No estoy en contra de los rescates abiertos, de la liberación animal, este movimiento ALF, siempre y cuando se haga de manera ética, por supuesto. O sea, si vamos a rescatar un animal, significa que nosotros vamos a ser responsables de ese individuo, no podemos abandonarlo, seremos responsables de sus actos, etc. El problema es enfocarse en eso y de alguna manera descuidar la educación vegana, la educación filosófica de los derechos animales, que eso es lo que va a realmente tratar el problema de fondo, que en este caso sería el especismo. Y esto sería el equivalente, por ejemplo, cuando existió esclavitud afroamericana, existía el famoso ferrocarril subterráneo, no sé si alguna vez lo han escuchado, que era una red clandestina que se dedicaban a rescatar esclavos negros para liberarlos en estados libres de esclavitud. Pero ellos igual también comprendían que no iba el problema de fondo, o sea, por más que rescataran esclavos y los liberaran, seguía el tema de la reproducción de esclavos, de la explotación a la esclavitud, porque no se trataba el problema de fondo. Entonces, no sé si eso habrá respondido tu pregunta, Karen, pero yo diría que el problema es el especismo y solamente podemos remediarlo por medio de la educación. Gracias, Nicole. Karen, espero que haya quedado respondida tu pregunta. Oye, Anthony nos escribió si podríamos hablar de ay, no lo puedo decir, se me traba la lengua. Lo voy a leer mejor. Quería improvisar, pero no puedo. Interseccionalidad y veganismo. Podríamos dejarlo para otro conversatorio, no sé qué les parece, y ahondar también del veganismo, de la vegefobia, qué piensan ustedes. Es un concepto nuevo, pero creo que nos afecta a todos los veganos. Y también perros y gatos veganes. ¿Verdad? Escribiste acerca de manejar ese tema de los... Hay muchos temas polémicos. Sí, hay mucho. Yo les invito a que nos reunamos en otro momento, o sea, podríamos planificar, Pau, y nos organizamos y conversamos, porque hay son muchos temas. Y a los chicos que quieran incluir temas, nos pueden escribir en Sintientes, buscarnos en Instagram, y sumarse y escribirnos temas que les gustaría tratar. ¿No? ¿Qué les parece? ¿Sí? No. Nadie responde nada. La habilidad es blanda, Scarlett. Sí, me parece un buen tema. Hablar sobre la comunicación efectiva. Hablar de comunicación efectiva, sí, también podría ser un tema bueno que podríamos agregar. Y entonces, ¿qué les parece si lo dejamos hasta acá para que podamos descansar? Tuvimos harta información, harta participación. Yo estoy súper contenta de que se haya reunido mucha gente, de que podamos tener esta instancia para aprender acerca de la abolición y de qué se trata. No sé si alguien más quiere, Nicole, que tú fuiste una de nuestras invitadas, y Nina, que también es partícipe, decirle algo a nuestros invitados. Bueno, gracias por su participación, por su interés. Espero que no se pierdan, que ojalá podamos mantener el contacto, es la idea, porque yo veo muchos veganos que están muy dispersos en el mundo, así que ojalá que todos podamos mantener el contacto. Gracias, Nicole, gracias también a ti, Pauli, gracias a todos los que asistieron. Nuestro interés es como crear un movimiento que sea abolicionista y que podamos compartir información para que podamos educarnos mejor y así poder entregar un mensaje mucho más ya elaborado para que la gente entienda esto del abolicionismo y podamos lograr en menor tiempo el tema de la liberación animal. Eso, chiquillos. Así que muchas gracias a todos por su participación. Estuvieron muy buenas las preguntas. Sí, gracias también por participar. Gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo. Gracias a todos. Chao. Chao. Tomen Cuídense mucho. Nos vemos.